Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jessica Bolívar y a través de esta presentación vamos a trabajar la administración científica a través del modelo generado por Frederick Taylor. Lo primero que vamos a resaltar es el contexto histórico donde se desarrolló este modelo, teniendo en cuenta que desde Estados Unidos pues se han hecho diferentes evaluaciones o estudios de las dificultades que se tuvieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Vamos que las industrias entraron en una crisis importante y a partir de eso también se empezó a ver las inconformidades de las primeras migraciones europeas. Se vio que dentro de las industrias había muchos problemas en común y que precisamente se necesitaban resolver para que la economía fuera nuevamente idónea para el país. Además de, digamos que en el medio generarse hallazgos frente a la administración y al no acercamiento entre la gerencia, por decirlo de alguna manera, y los trabajadores, lo cual era bastante marcado y pues no generaba también procesos o no permitía que se generaran procesos eficientes. ¿En qué sectores se generó este proceso o se aplicó? Básicamente el campo era muy amplio, pero básicamente se requería donde la mano de obra fuera o se necesitara una productividad muy grande. Entonces, es decir, donde se requería una mano de obra constante y donde lo importante fuera el volumen y la productividad que estos manejaran, ¿sí? Entonces, ejemplos son fábricas de muebles, ensambles de carros, industrias de alimentos, donde el volumen, pues digamos, era lo importante y se empiezan a manejar tiempos y movimientos que pues ahorita más adelante lo vamos a abordar, pero acá el tema es generar una productividad eficiente a través de los trabajadores. Hubieron algunos representantes que aportaron pues de alguna forma pues al modelo, entre ellos está Henry Ford, donde él trabajó de una manera más específica la disminución de tiempos, donde hizo énfasis sobre la maquinaria eficiente y el control de materia prima para lograrlo. El incremento de productividad a través de la especialización y la línea de montaje, además de generar un tope de la jornada máxima laboral de 8 horas. Lilian Morel y Frank Hilbert estudió movimientos para facilitar el trabajo y la ergonomía, entonces hicieron un detallado de los tiempos y movimientos de tal forma que ya eso les permitió llegar a otro punto y fue a facilitar el trabajo y mejorar la ergonomía. Henry Grant entonces generó una gráfica donde ya se manejaban los tiempos de una manera pues más cuantitativa y iba mucho más al detalle. Y Harrington Emerson entonces daba a conocer o le pareció o dio a conocer que era importante bajar la información hacia los trabajadores de tal manera que todos fueran hacia un mismo punto, donde los objetivos, la misión y demás procesos fueran conocidos por todos y eso permitiera pues generar y entender el por qué están haciendo lo que están haciendo. Las principales premisas y elementos fundamentales del modelo pues son la planeación, ¿sí? Pues para poder precisamente mejorar esas dificultades, generar un proceso de planeación importante donde estuvieran involucrados todos los trabajadores. El principio de preparación o capacitación que está centrado en poder potencializar, digamos, las aptitudes de los trabajadores y que pueda ser compartido ese conocimiento. Principio de control a través de los jefes, coordinadores y demás frente a los diferentes procesos, que es muy importante, y el principio de ejecución, donde pues ya precisamente al estudiar todo esto pues se le dieran las funciones, los procesos, las herramientas adecuadas a cada trabajador para finalmente pues conseguir los objetivos de la empresa. Las técnicas y herramientas que pues se vieron utilizadas: su estudio de tiempos y movimientos, la supervisión funcional, los sistemas o departamentos de producción, que ya era algo importante que se debía tener allí, estandarización de las tarjetas de instrucción, el uso pues ya digamos de un método más cuantitativo, estudio de las rutas de producción, la clasificación y proceso del mismo y por supuesto los costos. ¿Cómo contribuyó el modelo para el desarrollo de la administración?
Eso es muy importante y no solamente en su momento a la administración, sino también hoy en día los procesos de talento humano. Y es a través de la selección y la capacitación de los trabajadores, el método de producción, los tiempos y movimientos, que aunque no todo se mide de esa manera, sí es importante conocer cuánto dispone un trabajador para realizar algún proceso con el fin de tener las tareas adecuadas y poder cumplir con los objetivos del área o pues de la empresa. Incentivos y producción, que también pues para los trabajadores pues es muy importante, y la supervisión, que aunque hoy en día también se ve de una manera diferente, es un punto importante. Las principales críticas o debilidades que se le vieron al modelo era que digamos que de alguna forma daba a entender que los trabajadores realizaban solo procesos mecánicos y repetitivos como si fueran máquinas, y eso digamos era mal visto desde un concepto más humanista y donde se quería resaltar de pronto otras competencias o tener en cuenta otras variables importantes para el trabajador dentro de una empresa. También se le criticó mucho el abuso, pues entre comillas, de la ciencia, del concepto de ciencia, pero también digamos que de alguna forma se defendía frente al proceso y todo el proceso de investigación que se tuvo que realizar para poder llegar a aportes importantes frente a la administración. Como lo decía ahorita, pues se veía más como si lo importante pues fuera la producción y menos el talento, las personas, no fuera tan importante, además de ignorar pues la fatiga muscular y nerviosa, ya como ya hoy en día lo conocemos, salud, seguridad en el trabajo y muchas otras variables que allí podrían intervenir. Al hacer ya o tomar una posición crítica frente al modelo, realmente siento que en su momento cuando se empezó a desarrollar todas estas propuestas se dio una mirada importante, se dieron unos aportes bastante significativos, que hoy en día hay muchas cosas que se han reevaluado, por ejemplo en la parte pues humanista frente a la parte de talento humano, ya se han generado áreas, procesos, se han organizado, digamos casi que todos los procesos se estandarizan, se dan a conocer, se tienen en cuenta variables de bienestar, de salud ocupacional, de motivación, para que el trabajador esté bien, ¿sí? Y que estando bien el trabajador eso permita tener una mayor producción o eficiencia a lo que la empresa se dedique. Tal vez antes la mirada era un poco diferente, pero también por el contexto y por el tipo de mecánica o trabajo que realizaban en todas estas industrias. Aunque hoy en día aún se ve, por ejemplo, y por eso ahí me pareció interesante ponerlo, como se ve hoy en día aún en nuestros campos, que todo lo trabajan, por ejemplo, al destajo, por producción también, por volumen, ¿sí? Y de alguna forma seguramente ahí no se tienen en cuenta muchas de las variables que ahorita mencionaba, y el trabajador pasa a ser como un tema más mecánico como se veía en ese momento. Entonces aún pasa, pero así como de pronto hay cosas que mejorar todavía en algunos sectores, pues en algunos también ha funcionado muy bien, como en el sector automotriz, en el de alimentos, ¿sí? Y es un proceso que por el contrario cada vez es más rígido, más estandarizado, más complejo, y eso hace que las empresas hayan crecido y que puedan pues generar calidad en sus productos. Entonces siento que todo esto ha permitido dar un acercamiento muy importante a lo que aún hoy en día se sigue manteniendo en las industrias, y pues queda sí, claro, aspectos por mejorar. Hay cosas que en cada empresa, en cada sector hacen parte de su cultura, son casos particulares, cada empresa tiene un sello, una identidad diferente, pero definitivamente todo esto es totalmente aplicable, es real y realmente le ha permitido enseñar y enseñarnos a todos en algún momento
o acercarnos a esa realidad, ¿sí? De estar dentro de una organización y de alguna forma alinear los procesos, que también eso se ha visto marcado mucho hoy en día, alinear los procesos de la dirección hacia los trabajadores, como decía en algún momento, bajar la información y que sea, digamos, conocida por todos y los procesos se estandaricen y sean cumplidos para realmente ofrecer servicios eficientes o productos eficientes. Hay muchas empresas que se manejan así, habrán otras donde obviamente por su línea de negocio sea totalmente diferente y no se mueva por una línea de producción, sino por, digamos, algo muy específico, algún beneficio, algún resultado que ya les lleve o les conlleve a tomar es tiempo, consideración y no se necesiten muchas personas o muchos volumen, sino lo que se requiere es una atención de pronto un poco más personalizada y al detalle. Pero todo está abierto a esto, tiene una aplicabilidad muy grande y siento que ese es el aporte más grande y más ahora pues desde áreas de talento humano que son tan importantes ver digamos un panorama más amplio de todos estos procesos. Acá ya pues podemos encontrar las referencias y pues nada, pues muchísimas gracias. Nos veremos en otra oportunidad.